estado en el juzgado hoy de Pozuelo para ratificar una querella que he puesto contra unos individuos que hicieron denuncias falsas, unos alemanes, nada menos que los Opel, los herederos del automóvil Opel. Y he hablado allí con la jueza, por gusto, saludarla, y al secretario, y todo. No hay profesional con el que no hable yo directamente que no se escandalice de la situación en la que está España por el intento ya tan avanzado de secesión de Cataluña y la manera tan ridícula en que están siendo perseguidos los delitos cometidos por todas las fuerzas llamadas soberanistas o independentistas o separatistas de Cataluña. Antes de empezar, vamos a leer los titulares de los periódicos. Sí que quiero agradecer, porque todo el mundo que me conoce y que conoce el ostracismo en el que me condenan a vivir todos los medios de comunicación porque tienen miedo de mis posiciones políticas. Miedo no porque sean posiciones políticas de izquierda o de derecha, no, es porque denuncio todos los días desde hace 40 años, 30 y tantos años, la falsedad absoluta de la Constitución y de la transición. Bien, entonces quiero dar las gracias a un periodista del ABC, decirme cómo se llama, y leer... Ignacio Ruiz Quintano se llama. Y leer los párrafos referentes al fiscal general y que se ha hecho eco de lo que hemos dicho aquí en la radio, pero que todavía estamos esperando, pero le agradezco que haya roto el tabú, la ley del silencio, que es la omertá, para que no aparezca mi nombre, y por eso voy a pedir una breve introducción para este programa, de leer lo que en la última página, en la contraportada de ABC, ha escrito un periodista de ABC llamado Ignacio Ruiz Quintano. Pues a ver qué dice. Es del ABC de Córdoba. Sí, pero no todo... Sí, solo el párrafo que se refiere usted. ¿Y qué tiene que ver dice, el ABC? Un momento, ¿qué tiene que ver el ABC de Córdoba? Es que es de Córdoba, el ABC debe ser un artículo de ese señor de Córdoba. Sí, pero ha salido también en el de Madrid. Salió en la Andalucía y en el de Córdoba. No, el ABC, punto, se acabó, es de Córdoba. Venga. El párrafo dice: el fiscal Torres Dulce, que se echa fama de cowboy, el Teddy Laguirucho Gallipot de la novela de Mingote, Los revólveres hablan de sus cosas, anda con unas querellas contra más, el Liberty Balance del 9N, infausta jornada cuya crónica parece resumida por el legislador que redactó los artículos 544 y 545 del Código, relativos a la sedición, y sin embargo las querellas versan sobre algo así como un aparcamiento en doble fila y hora punta. Trevijano, que domina el juego de la oca jurídico, considera que el fiscal ha eludido la gatera de la sedición para no caer en la ratonera del 408 y anuncia querella general para aclarar las cosas. Bien, para los que no conocen el Código Penal, el 408 es el delito que comete aquel que, pudiendo, por ser autoridad o teniendo conocimiento, deja de perseguir un delito. Por eso ese artículo está bien concebido, tiene gracia la manera de presentar a Torres Dulce, y de mí todavía sí he anunciado en la radio que tengo la intención, tengo el decidido propósito de presentar una querella no solo contra Arturo Mas, sino por el delito gravísimo de sedición. Y también algunos, por ejemplo, una cosa nueva, que ahora como tenemos la suerte de contar con Pedro González, el ya famoso abogado, con nosotros, pues ya hablaremos durante el curso de esta sección de radio, hablaremos de este nuevo delito cometido ayer y que todo por Arturo Mas, y que la prensa, vamos a leer los titulares, a ver cómo presenta lo que ayer ha propuesto Mas, y vamos a ver lo que dice primero El País y luego El Mundo, para poder tipificar desde el punto de vista penal si ha incurrido o no en un nuevo delito o en el mismo delito continuado de sedición. Bien, pues paso a leer primero los titulares del País de hoy, que dice a primera página y en 4 columnas, dice: Mas propone un plan para lograr la independencia en 18 meses. El presidente catalán avanza que convocará elecciones si alcanza el consenso necesario para formar una lista de unidad soberanista. Muy bien. Por otro lado... no. Iba a leer el del Mundo. Pero... Es que no. Bien. Te he dicho El País y luego El Mundo. Es que no. Es que no hay que precipitarse. Porque si lo hacemos todo, luego el que nos oye
ha olvidado, y yo quiero hacer la crítica de lo que has dicho, luego vendrá el mundo, la crítica al mundo, porque es que no podemos olvidarnos que estamos en la radio, la gente nos oye, pero no lee, entonces tiene que tener un sistema muy severo de que, bien, el país dice más propone, bueno, pues exactamente, quieren leer, dice propone más un plan para lograr la independencia en 18 meses, la independencia de Cataluña. Muy bien, pues esa es la definición del artículo 548 del Código Penal que ahora va a leer también Baldo, pero antes de que lea, porque le vamos a obligar a que sea paciente y escuche, que termine de oír las frases enteras. Pues antes, el artículo 548 considera delito lo que él va a leer, una proposición. Pero aquí dice el titular, para lograr la independencia en 18 meses, lo cual quiere decir que la meta, la finalidad de todo lo que está sucediendo está aquí definida. Lograr la independencia en 18 meses, o en 9, o en 1, o en 20 años. Pero que si es lograr la independencia, ese sería un delito de sedición consumado en una secesión. Porque el delito de sedición se consuma por el solo hecho de comenzar algo, por pequeño que sea, ya está consumada, porque no es de resultado, sino de actividad. Y la actividad sediciosa constituye en sí misma a cada paso el delito de sedición. Ahora bien, en cambio está muy bien dicho aquí lo de la unidad, que lo que quiere es alcanzar la independencia, porque eso sería la consumación no del delito de sedición, sino del hecho político de la secesión, es decir, de la separación de Cataluña respecto del resto de España. Hecha esta aclaración entre sedición y secesión, que es la finalidad de la sedición, ya sí lee el artículo 548 del Código Penal, dice exactamente igual que el país y lo define como proposición. Vamos. Eso es. El artículo 148 del Código Penal, 548 del Código Penal dice: la provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas inferiores en 1 o 2 grados a las respectivas previstas. Previstas para la sedición. A las respectivamente previstas, salvo que llegue a tener efecto la sedición, en cuyo caso se castigará con la pena señalada en el primer apartado del artículo 545, y a sus autores se los considerará promotores. Claro, promotores de la sedición. Pues esto es. Con esto hemos tipificado el titular del país, pero el país nadie dirá, ni ningún abogado del país, ni nadie dirá que eso es un delito. Pero el país lo define como si fuese natural, como si la independencia de Cataluña perteneciera a las facultades tipificadas en la Constitución española como normales en la política española. Y es verdad que lo que es normal es la mentalidad degenerada de toda la clase política y de casi todos los votantes que votan a esta clase política, que están degenerados porque ya los periódicos dicen que propone un plan para la independencia de Cataluña como si tal cosa, sí, sin rasgarse la vestidura. Esto no es un delito, esto es normal, ¿por qué no? Y el subtítulo dice luego, el presidente, el que ha leído Baldo, dice, el presidente catalán avanza, dice, que decía adelanta, dice que convocará elecciones, anuncia que convocará elecciones si alcanza el consenso necesario. No veis que todo es falso, es mentira, pero ¿cómo? Si el consenso, no existe el concepto de consenso suficiente, necesario o bastante, es una contradicción en los términos. Consenso significa unanimidad, porque si es consenso necesario, suficiente o bastante, eso es mayoría, eso es acuerdo por mayoría o minorías. Pero para que haya consenso tiene que haber unanimidad, si no, no es consenso. Será un acuerdo mayoritario, incluso de los 3/4 partes. Basta que un partido vote en contra de algo, ya no es consenso. Ya será mayoría absoluta, lo que queráis. Pero es para ver que están los periódicos mintiendo todos los días, engañando a la opinión pública. Por eso no es de extrañar que en un ambiente creado por los medios de comunicación durante tanto tiempo, hoy parezca normal, natural, que más haga una apelación a la sociedad catalana para que en 18 meses cometa el delito de separarse de España, sin que los demás
sin que antes se conmueva nadie. Aquí no pasa nada, esto es normal. Esta es la política de la transición, la que denuncié y traté de impedir desde el primer día, porque yo proponía la ruptura democrática, no el pacto con los franquismos de reforma. Si se hubiera seguido, si a mí no se me hubiera difamado, bueno, si no me difaman era imposible que hubiera resultado lo que resultó. Pero si yo hubiera estado allí presente esto, hubiera sido imposible. La ruptura era pacífica. En aquel momento había menos violencia que hoy. Si entonces todo el mundo era pacífico. Y lo que yo quería que era abrir un periodo de libertad constituyente, para que la libertad constituyente definiera las grandes líneas maestras, para que después, en unas elecciones, a cortes constituyentes, los españoles eligieran libremente a las personas que consideraran oportunas que redactaran una constitución que luego se refrendaría. Pero todo eso fue... Y hoy, ¿quién está pidiendo lo mismo? Pues todos. Si hoy no es que Podemos, porque Podemos y el PSOE, si todos están pidiendo la apertura de un proceso constituyente. Pero si eso es lo que yo pedía hace 35 años, cuando murió Franco. ¿Y por qué no se hizo? ¿Por cobardía? Pues mirar el horror de lo que ha pasado por no haber querido romper a tiempo con el franquismo. Ahora se está rompiendo España. ¿No queréis romper el franquismo? Mirad lo que habéis conseguido. Romper España. Romper las conciencias. Romper la moralidad. Romper la inteligencia. ¿Pero qué inteligencia hay aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde hay conocimiento jurídico? ¿Dónde hay juristas? Este mismo comentario que acabo de leer de ABC. Pues es verdad. Yo no el juego de la oca. Yo soy un jurista. Pero antes, en mi tiempo, podía hablar con 2, 3. Había algo. Es que hoy no hay ni uno. Y me encuentro otra vez como entonces, solo completamente, como jurista, para tipificar lo que está sucediendo en Cataluña en más, y todos los partidos, incluso el gobierno español, tolerando, dejando de perseguir delitos, yo lo voy a calificar. Y no me importa estar solo, quedarme solo. Si llevo ya de ejercicio para esta soledad 30 años, desde que me difamaron, estoy acostumbrado. Pues bien, seguiremos. Pero hoy tengo la suerte de que hay personas que ya se dan cuenta de cuál es la realidad y la naturaleza de lo que está sucediendo en Cataluña. Entre ellos Pedro, que ahora, antes de darle la palabra a Pedro, vamos a leer el titular de Mundo. Bien, el Mundo dice en primera página: Mas acorrala a RC, Esquerra Republicana, para que apoye su lista independentista. Convocará elecciones a principios del 2015 si Junqueras acepta su oferta. El gobierno resultante, en caso de lograr mayoría absoluta, negociará hasta finales de 2016 la secesión de Cataluña. Bien, pues si veis, igual antes de continuar, vamos a ver qué crítica hay que hacer aquí. Bueno, no. Es que el subtítulo aclara una cuestión fundamental para que los que no son juristas, no ya abogados, los abogados los que están opinando no tienen ni idea, o son unos cobardes o están mintiendo. Pero en fin, para orientar la opinión jurídica, orientar la opinión pública respecto al derecho, sí, que me viene muy bien el subtítulo del Mundo, diciendo que lo que la conferencia de ayer de Arturo Mas lo que ha hecho es, como dice El País, preparar la independencia en 18 meses, y Mas lo que está haciendo es una lucha contra Oriol Cerquera, es decir, Convergencia y Unión está luchando contra la izquierda republicana, allí entre ellos una lucha interna, a ver quién de las dos formaciones adquiere la hegemonía política electoral. Cuidado, Una cosa es la hegemonía electoral, que todo el mundo sabe, el que tenga el primer puesto en las elecciones, pues tiene la hegemonía electoral, aunque no tenga mayoría absoluta. Y otra cosa es el concepto de hegemonía política, definido por Gramsci, y que es otra cosa, es la predominancia cultural de determinados criterios políticos que hacen posible que esos criterios políticos se incorporen a través de un partido o de varios partidos al gobierno, en cuyo caso la hegemonía pasa a ser constitutiva del gobierno en cada fase, en cada temporada. De ahí que eso le permitiera, en caricatura, pero muy bien, con mucho rigor científico, reducir la definición de los gobiernos, de todo tipo de gobierno, por Gramsci, que lo definió que el gobierno es igual a dictadura más hegemonía. Es verdad, porque él considera dictadura todo el aparato represivo del Estado. Como no se puede discutir contra la policía, ni contra los jueces, pues ese aparato represivo de Fuerzas Armadas, policía y jueces constituye la dictadura. Y
La parte que no es dictadura, donde se discute ciertas libertades, es allí hasta donde alcance la hegemonía cultural de un determinado momento. Eso es el descubrimiento de Gramsci. Pero en el fondo, esto antes que Gramsci ya lo habían visto otros pensadores, especialmente fuera de Italia. Pero Gramsci, la originalidad que tuvo Gramsci fue de incorporar la idea a todos los partidos políticos. La idea original suya es que la lucha para obtener la hegemonía política no se produce dentro del Estado, sino en el seno de la sociedad civil. Y esto va a tener unas consecuencias. Yo pienso igual que Gramsci, porque es dentro de la sociedad civil donde se dibujan las aspiraciones de los grupos marginados, de los pequeños, y que poco a poco se van formando opiniones que llegan a ser mayoritarias políticas, pero es dentro de la sociedad civil. Pues bien, veamos si la hipótesis de Gramsci, algo que Podemos, por ejemplo, ignora por completo, a pesar de que dicen que se basan en Gramsci, pero de esto que voy a hablar ahora no tienen ni idea, pues voy yo a desarrollarlo precisamente para poner en evidencia que ni Arturo Mas sabe lo que es la hegemonía, ni Podemos tampoco. Dentro de la sociedad civil, la realidad de la descripción de lo que sucede es la siguiente. Entre el Estado y la sociedad civil tiene que haber algo intermedio, porque sin principio intermedio el mundo entero sería ingobernable, no solo el mundo de la sociedad, sino incluso el mundo de las ideas. No entenderíamos nada, ni Kant, ni Platón, no veríamos ni Aristóteles, ni los modernos, no entenderíamos nada de las grandes ideas políticas ni filosóficas sin principios intermedios, que también, por ejemplo, el sistema de Leibniz es el sistema, se llama de los principios, porque desde el principio de continuidad o el de discontinuidad, de los más elementales y de la contigüidad, saca conclusiones para poder explicarse luego los grandes sistemas políticos. Pues bien, la sociedad civil necesita algo intermedio entre ella y el Estado, porque si no el choque sería violento, no habría más que tiranía permanente. Entre el Estado es el tirano, es el que tiene la fuerza, el que tiene tal, y la sociedad civil, ¿qué? Si no tiene algo intermedio que actúe, que medie, no habríamos salido de las cavernas. Pues bien, ¿qué pasa en Cataluña? Hoy, ¿se está ahí verificando la tesis de Gramsci? ¿Qué dice Podemos de esto? Allí tiene bastantes partidarios. ¿Por qué si son gramscianos? ¿Por qué no dicen lo que está sucediendo? Pues se está sucediendo la barbaridad que sin hegemonía política ninguna, sin principios intermedios, están enfrentando al Estado y la sociedad civil. ¿Y eso qué preconiza? Pues todas las bases para una guerra civil. Lo que sucede es que los espíritus españoles están tan acobardados, tienen tanto miedo a la verdad, que no hay peligro de guerra civil. Pero no porque no estén creándose las bases para guerra civil por Cataluña, sino por la cobardía del pueblo español. Por eso no hay peligro de guerra civil. Bastaría que hubiera algo de valentía y la guerra civil sería inevitable, porque es imposible que España pueda ser España sin Cataluña. ¿Que quieren separarse los catalanes? La mitad de los catalanes, suponiendo en el mejor de los casos, la mitad, y la otra mitad, ¿qué? ¿Los dejamos abandonados a que sean avasallados por la hegemonía política, cultural de los separatistas? De ninguna manera. ¿Y dónde está en el líder español político? No ya que esté en el gobierno, que tenga estas ideas claras, que sepa que entre la sociedad civil y el Estado tiene que haber un principio intermedio. ¿Y qué ha hecho Arturo Mas en la conferencia de ayer? Romper toda esa posibilidad. ¿Y qué es lo que hace? Convocar una lista de la sociedad civil y pidiéndole a los políticos que se retiren, que esperen un año y medio, que los partidos renuncien a la sociedad civil, al Estado. Una guerra civil. Señores, están llamando sin saberlo, por ignorantes. No hay peligro, porque el miedo de los españoles es tan grande que no habrá guerra. Y Arturo Mas es un cateto como un dependiente de comercio catalán o un payés, no sabe lo que está diciendo, pero como está jugando con fuego y es un aprendiz de brujo, está definiendo sin saberlo las condiciones objetivas que se han dado siempre en Estados Unidos, en España, siempre que ha habido guerra civil. Dejar al Estado y la sociedad civil sin principios intermedios. Esto es lo que quiero anunciar solemnemente. Y por eso justificar que esa es la razón por la cual, una vez más, solo, aunque en este caso ya no estoy tan solo,
porque estoy acompañado de unos excelentes amigos, excelentes patriotas, que no utilizan la patria, nunca la han pronunciado antes, pero ahora España está en peligro. Es el momento de demostrar quién de verdad sabe lo que es la patria. Y si quieren los demás son apátridas, allá ellos. Pero yo voy a defender a nuestra patria, que es España, con los medios que tengo a mi alcance, que es la querella que vamos a establecer y de la que ABC se ha hecho eco. Esto de entrada. De entrada, quiero decir que es gravísimo lo que está sucediendo. Y que estos mismos párrafos que estoy improvisando van a ir a la querella. Los vamos a reproducir porque es gravísimo poner el Estado y sociedad civil sin principios intermedios. Arturo Mas, un ignorante, un cateto, si no sabe de lo que habla, quiere formar en las elecciones una lista única, soberana, con elementos de la sociedad civil, y que los partidos y los diputados renuncien y esperen durante 18 meses. ¿A qué? ¿Al resultado de la guerra civil? No, es que no puedo más. No puedo más decir, aguantar más tiempo, pero mi inteligencia me dice que aguante, porque no soy idiota, tengo que esperar los acontecimientos y mirar si es importante lo que ha sucedido ayer. Eso alumbra la querella de un delito de sedición, que no es traición, no es rebelión, porque no hay fuerza armada, no hay violencia armada, de momento, y porque no hay enemigos extranjeros, factores extranjeros que estén azuzando. De momento no lo hay. Pero es tan peligrosa la situación que esta sedición bien puede transformarse rápidamente en rebelión y también en guerra civil. ¿Y esto quién lo dice? Nadie. ¿Pero por qué? Pues si no hay, será por la cobardía de unos y otros, nada más. Porque los catalanes se arrugarían ante cualquier manifestación verdadera de un gobierno que fuera gobierno, no el Estado, un gobierno que fuera gobierno. Pero ¿cómo? Si seguís preguntándome, claro que tengo respuestas. Porque ¿cómo puede ser un gobierno? Sí, el gobierno tiene que ser un elemento del Estado, pero los partidos no. Y ese es el horror de lo que ha sucedido en Europa después de la Guerra Mundial, que ya no hay, los partidos son estatales. Por tanto, cuando dice Arturo Mas a los partidos estatales de Cataluña, retiraros en unas primeras elecciones, luego volveréis, 18 meses fuera, pero luego volveréis. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo al Estado que se retire, cuando es él. Pero si los partidos, el Estado son los partidos, si son estatales, si están pagados por el Estado, si no pertenecen a la sociedad civil ni a sus militantes, pertenecen a quien les paga y los subvenciona, que es el Estado. ¿Y qué dice Arturo? Este ignorante tan grande que habla con boca de ganso, no por boca, con boca de ganso. ¿Y qué dice? Que los partidos se retiren y que en su lugar la sociedad civil. Pero si el Estado, la Generalitat es una delegación del Estado. Si él está actuando por delegación del Estado, no del gobierno español, del Estado, y está proponiendo una guerra civil contra el Estado. Si es el elemento del Estado, es él en Cataluña. No es que sea la autoridad, es que es la autoridad estatal. Es él. Quien me oiga, si tiene un poco de conciencia jurídica, es para que renuncie y dice, bueno, yo no sabía nada de esto, es un horror. Y si no es abogado, es para que se vayan todos huyendo, no de Cataluña, de España. Porque España no existe. ¿Cómo va a existir ante estos individuos que se permiten impunemente? ¿Y qué hace Rajoy? Decir a voces, indignado, que él no ha dado instrucciones a la Fiscalía. ¡Idiota! ¡Haberlas dado! ¿Por qué tú no puedes dar instrucciones o pedirle? Si no tienes que dar instrucciones, le pides, igual que tiene la abogacía del Estado, pues tiene la Fiscalía. ¿Por qué no la pide? Y él lo que quiere es demostrar, está España rota, Cataluña a punto de separarse. Y él no le preocupa más que se le eleva la voz y se le ve el entusiasmo cuando dice, yo no le he ordenado nada a la Fiscalía, es independiente. Para eso tiene fuerza, para demostrar su independencia, que demuestre la independencia de España ante Cataluña. A ver, que lo demuestre como gobernante que es. Él ha tirado la toalla, no sabe nada, y está acusando más de ¿qué? De delitos insignificantes. Sí, de delitos que no tienen penas graves, que no lo inhabilitan, y además luego habrá indulto, si eso no es nada. Perdonar, no, mi pasión no tenéis que perdonarla porque va unida a mi persona. Sin pasión política yo no sería nada. Y considero que una persona que se ha formado durante 30 y tantos años de franquismo, si no es apasionado no hubiera resistido. Y después,
si no continuara con la misma pasión, aunque tengo 87 años, es verdad, me reconozco que mi pasión no ha cambiado de la que tenía cuando tenía 17 años, 18. Así que hay 70 años de pasión. Pues muy bien, mi pasión está al servicio de España. Y no porque yo sea ni de derecha ni patriota. Cuando está la patria en peligro, desde luego. No, yo soy revolucionario, quiero libertad política, lo que España no ha tenido nunca. Ni antes de Franco, ni con la República, ni con Franco, ni con la monarquía, ni nunca. Porque una cosa es la libertad política colectiva, que nunca hemos tenido, y otra cosa son las libertades personales, que son consecuencias de derechos subjetivos que sí tenemos hoy. Pero esas libertades personales son consecuencias de derechos. Y lo mismo que se nos dan, se nos quitan, porque no han sido conquistadas por nadie. Cuando dicen cualquier tonto de baba, que dice, con el trabajo que nos has dado, ¿trabajo que nos has dado de qué? ¿Pero quién ha tenido? ¿Cómo tener las libertades que tenemos? Dice que le ha costado trabajo. ¿A quién le ha costado trabajo? Pues sería a los franquistas Suárez y Fraga el trabajo de firmar los decretos concediendo libertades, otorgando libertades. Pues ese fue el único trabajo que hubo, la firma de Suárez. Y vosotros, pueblo, sumiso, adocenado, esclavo, que sois incapaz de levantar la cabeza y mirar de frente a nadie del miedo que os aterroriza. Españoles, estáis aterrorizados por un puñado de traidores en Cataluña, dispuestos a cometer un delito de sedición, de separación, de secesión de Cataluña, y vosotros, sí, viéndolo como si tal cosa. Nada, si esto es normal, claro, la política, se ha llegado a esto, se ha llegado lo que vosotros habéis consentido, lo que habéis votado durante tanto tiempo. Despertar de una vez ya para siempre, si es que sois capaces. Bueno, pero... Pues cualquiera dice después algo de esto, ahora. Después de esto... No, Sí, ahora vamos a examinar